Bueno, hoy viernes estamos aquí desde Vigo a las 7:32, 19:32, hora continental, hora peninsular, en esta ciudad maravillosa donde ya vimos, por ejemplo, que aterrizó eh, como segundo lugar y ningún otro la exposición de una de las más grandes artistas del siglo XX, a pesar de lo mucho que han tirado de ella de un lado y de otro, que fue Tamara de Lempicka, polaca, moscovita, una mujer del mundo del arte. Ayer estuvimos viendo cómo el cubismo desarrolló toda una serie eh, de ideas hasta que prácticamente podríamos decir que en 1914, aunque en el 12 ya estaban concluidas las bases finales de este movimiento, pues en 1914, pues de alguna forma eh, existe ya no solo una consagración en cuanto al lenguaje, sino que también va a tener un seguimiento de muchos artistas que en un principio eh, no creyeron en esta propuesta y que después simplemente también se agruparon alrededor de ella porque recibieron no solo la potencia que tenía este nuevo lenguaje, sino y más que nada porque recibieron eh, el impacto visual y comercial que este nuevo lenguaje comenzó a tener. Y es el momento pues donde los dos padres eh, vivos del cubismo pues deciden tomar rumbos diferentes. Ya dije que Break se alistó en el ejército y Picasso pues se quedó en París, viajó por Europa, sobre todo después de la guerra, y comenzó su andadura libre, ¿no? Apegado ya a, sobre todo a los fundamentos del lenguaje que habíamos hablado ayer. Pero hoy quiero hacer dentro del cubismo un stop importante porque siempre recalco que existieron muchos artistas que se sumaron a un carro en el que en un principio no creyeron, en el que un principio denostaron, eh, como por ejemplo el gran espaviento de Derain cuando Picasso hace las Mademoiselles d'Avignon, un poco más que se iba a suicidar una vez hecho este cuadro, pues no sé, pensando estaba, que estaba enloquecido, ¿no? Y yo creo que aquí eh, podemos sencillamente entender cuán difícil resulta para un pintor. El otro día puse una frase que decía, un pintor es eh, quien pinta lo que vende, un artista es quien vende lo que pinta. Y hay una gran diferencia entre un pintor y un artista, ya sencillamente cambiando y alterando el orden de la frase. Por lo tanto, muchos de estos, muchas de estas personas que se sumaron, pues no fueron verdaderamente artistas, sino simplemente pintores que funcionaron durante una época y que después, bueno, pues al no ser eh, inclusivos con este lenguaje y con esta propuesta, pues tuvieron que reinventarse y obviamente al no dominar eh, lo que el cubismo sentó como base para el desarrollo de movimientos artísticos importantísimos como va a ser el futurismo, como va a ser la abstracción y toda una serie de movimientos que se van a suceder
y que ya se estaban gestando una vez que el cubismo ya estaba terminando de concretarse como lenguaje, pues estos artistas ya no van a caber en ningún grupo, ya no van a poder estar presentes en nada porque justamente no comprendieron, no entendieron y no aprendieron de verdad, o sea, no sabían hacer eh, las bases de un nuevo lenguaje para partir de ahí la innovación. Por supuesto, tanto Picasso como Braille pues continúan trabajando cada uno en su zona de desarrollo. Pero va a existir un fenómeno muy interesante y muy curioso, para mí, sinceramente, un gran fenómeno, que es, así como muchos pintores no entendieron eh, este nuevo movimiento, va a existir, eh, por una parte, un, una gran, un gran renacimiento a principios del siglo XX en lo que sería el imperio ruso en ese momento, todavía gobernado por los zares, ¿no? Los Romanov. A finales del siglo XIX, en los últimos 2 años, y principios del siglo XX, la vida artística de, de las principales ciudades del imperio ruso se llena de exposiciones, se llena de saltados manifiestos que van a combinar influencias de corrientes de vanguardia extranjera con aspectos genuinos de la cultura rusa. Es como que en ese momento el zarismo como una forma de gobierno monárquico, por decirlo de alguna forma, comienza a abrir las puertas a todo aquello que venía de fuera. Es decir, Rusia y el imperio ruso se empieza a occidentalizar. Esto no es nada nuevo porque Catalina la Grande lo hizo en su momento, o sea, atrajo hacia Rusia lo mejor de todas las escuelas de arte, de filosofía y de literatura, atrajo a los mejores filósofos, a los mejores pintores, a mucho cuerpo intelectual de, del mundo europeo. Es decir, que en ese sentido los Romanov, ya un zarismo mucho más quizás refinado, mucho más tendiente a esa potencia que tenía Catalina la Grande, que se carteaba con muchísima frecuencia con filósofos como Voltaire, por ejemplo, era su amigo y que ella llevó a la corte también, pues el imperio ruso decide abrirse un poco ya a estas corrientes que empiezan en el siglo XX y que no significaban para nada un atentado a su dominio, sino que más bien existía como una tendencia a participar de la vida occidental, teniendo en cuenta que Rusia pertenecía a una Europa y a un Occidente. Este acontecimiento excepcional para, para un régimen como el zarista tuvo además una característica muy grande que lo va a diferenciar del resto de los movimientos artísticos que se van a poner en boga. Y es que la conocida vanguardia rusa, de la que muchas veces solo se menciona a Malevich, a Kandinsky, a Chagall, contó con una participación femenina no solo numerosa, sino también extremadamente activa y muy relevante, que recién también se empieza a estudiar y se empieza a reconocer. Es curioso porque antes de yo, hace ya tantos años, venirme de Cuba, recuerdo que Sandra Ceballos realizó una exposición
en casi el recién abierto espacio aglutinador, porque yo creo que participé en 2 o 3 inauguraciones y me fui. Y estaba dedicado estuvieron dedicadas a rusas, a mujeres rusas. Y tenían la característica de llevar como el vodka Absolut. Pues hizo Absolut Popova, Absolut Esther, Absolut Goncharova. O sea, hizo una serie de rescates de pintoras. O sea, no expuso, sino que pintó como ellas. Y rescató y llevó un panorama donde obviamente deberían ser estudiadas y conocidas estas figuras y sin embargo no lo fueron nunca. Digo, porque estas figuras de las que estamos hablando también entran ya después en la famosa Revolución Rusa de Octubre. ¿M? Al decir de Mosquera, según él, el diseño se define en octubre, ¿no? En ese libro que escribió, del cual no sé si se siente apegado o eh, lo tiene como un hijo bastardo. Pero no deja de tener razón que realmente existió un potencial muy grande en estas pintoras y en los pintores que junto a ella también rusos marcharon después otra vez a la Unión Soviética, que pusieron un alimento importante en lo que fue sobre todo el constructivismo y en todo el diseño constructivista, hasta la decadencia en la fase del productivismo, donde ya solo se trataba de rebajar el arte al pueblo, ¿no? Como si el pueblo fuera inferior, o sea que era lo mismo que el zarismo, pero de una forma, pues, de cubrir necesidades básicas con a lo mejor una taza pintada con una flor o de experiencias como telas, etcétera. Pero estas pintoras de las que voy a nombrar, y voy a hablar de una porque me interesa muchísimo, porque además la he estudiado, ha sido quizás la experiencia más resaltable de que, así como hemos ido viendo figuras que han estado insertas en la vanguardia, es también una evidencia de que tenemos que cuestionarnos el, el análisis del feminismo, sobre todo del feminismo francés, que es el que más ha afectado eh, el tema del arte, el postestructuralismo francés y las escuelas marxistas feministas, sobre la participación de la mujer en el arte. Vamos a hablar de rusas, y vamos a hablar de rusas muy conocidas en el ambiente artístico de ese momento. Y yo creo que lo que falla no es su participación, lo que falla no es sus catálogos, lo que falla no es la existencia de sus escuelas, lo que falla no es la existencia de sus conexiones y de su legitimación como artista. Lo que falta es una mirada objetiva y no una mirada manipulada para tomar eh, en un esquema monolítico a la mujer dentro del arte como siempre carente de un protagonismo. Yo creo que faltan investigaciones donde se lean y se vean cómo estas mujeres si participaron, cómo estas mujeres se expusieron, cómo estas mujeres estuvieron y estuvieron, no tenían que definirse como mujeres, estaban como pintoras, como artistas, dentro de un panorama artístico donde había hombres y mujeres sencillamente. Pero yo creo que en esta parte es una demostración muy grande de la manipulación que también ha existido del feminismo. Yo he de aclarar que yo he participado en el movimiento feminista. Me siento una mujer feminista, pero feminista de la igualdad, con lo cual me rechista todo aquel planteamiento de segregación o de apartheid, tanto de un lado como del otro, porque justamente si algo hemos buscado es la igualdad de derechos y de deberes, la igualdad legal.
la igualdad laboral, la igualdad de legitimación, la igualdad de libertad, de fraternidad, ¿m? Pero no caer en el extremo de lo que desde hace muchos años se viene desarrollando, que es un feminismo de la exclusión. O sea, un feminismo donde el hombre queda excluido absolutamente para poblar el mundo de amazonas que si fueran amazonas realmente, pues estaría hasta, bueno, te diera la opción, ¿no? Me parece interesante, sino para poblar un mundo de mujeres que no tienen ni idea de lo que es el feminismo, investigadoras que no tienen ni idea de lo que verdaderamente se desarrolla en el mundo, investigadoras del feminismo que nacen de, por ejemplo, de el mundo de la filosofía, cuando fundamentalmente para estudiar las sociedades hay que estudiar sociología, hay que estudiar antropología y hay que estudiar historia, y que nacen con un planteamiento muy al uso y con un planteamiento también muy de manual, donde les interesa plantear siempre la segregación. Y esto lo deja muy claro una persona, una estudiosa, Whitney Chadwick, que escribe un libro que se llama La mujer en el arte. Es un libro fantástico que yo además consulté muchísimo para mi tesis. Lo leí y después lo consulté. Porque ella sí analiza de manera objetiva en qué momento comienza o no la legitimación y participación de las mujeres. Una cosa es que muchos estudios también han estado manipulados por abajo por estas teorías y por las propias feministas que han pensado que para alcanzar la igualdad han de demostrar que las mujeres fueron excluidas y a partir de ahí todo entra, o sea, de eso a desaparecer quizás hasta información. Y por otro lado están verdaderamente los canonizadores del arte a nivel de patriarcado o como le quieran llamar, que han estudiado el arte fundamentalmente desde el punto de vista del hombre, del artista hombre. Yo creo que entre estas dos posturas se ha perdido todo. Se ha perdido todo y yo creo que hay que estudiar, como hizo Whitney Chadwick, que saca a las mujeres para después reconstruir un texto completo de la historia del arte. De eso se trata nuestro trabajo y de la legitimación del trabajo de todos por igual. No del hundimiento para poder aparentar que estamos hundidas, que estamos carentes de derecho. Y con estas posiciones que se están desarrollando extremistas, talibánicas prácticamente, lo único que estamos logrando es otra vez despersonalizar la sociedad, igual que con estos movimientos sobre el racismo basado en la colonización, la esclavitud, el que no sé, pues lo único que estamos haciendo es volver a una segregación, volver a un apartheid, volver a una violencia sistémica y una violencia innecesaria. Entonces, este caso es relevantísimo, porque la gran mayoría de los artistas de origen ruso que trabajaron durante la vanguardia fueron mujeres, y mujeres que hicieron un trabajo muy importante y muy reconocido. Podemos nombrar, por ejemplo, a Natalia Goncharova, a Alexandra Ester, de la que vamos a hablar muy más detalladamente, a Olga Roxanova, a la Uldasova, a Liuba Popova, imprescindible, a Bárbara Stepanovna, la más joven de las vanguardistas rusas y una de las más incidente dentro de la vanguardia, y Sonia Delaunay, que Sonia Delaunay es rusa, pasó la mayor parte de su tiempo en Francia y al casarse y obtener el apellido de su esposo, ella queda como un poco, piensan, ¿no?, que el marido como que la aparta, y Sonia Delaunay realmente no solo fue una gran diseñadora, no solo fue una gran pintora, sino que fue además escenógrafa, atrecista de ballet. O sea, fue una gran personalidad muy reconocida dentro del mundo del arte. Llegó a trabajar
en escenografías de ballet junto con Pablo Picasso. O sea, yo creo que todo es que se ha carecido de la mirada objetiva y se ha llevado a las diferentes estructuras sociales, es decir, a la política, a la ideología, a la economía, eh, al arte, a la religión. Se ha llevado todo como si fuera un bloque. Un bloque, y eso pasa incluso hasta en lo masónico, donde hay muchas estudiosas de la masonería que hablan de la no participación de mujeres dentro de la masonería en Europa. Ya no hablo de América Latina, donde fundamentalmente en Cuba la mujer no pertenece a la francmasonería, sino que aquí en Europa, incluso en Inglaterra, que es donde nace el rito escocés antiguo y aceptado, existieron reinas que pertenecieron a la masonería. Y existieron mujeres que pertenecieron a la masonería. Y Emilia Pardo Bazán perteneció a la masonería. A la masonería. No a las hijas de Agassi, a la masonería. Entonces todo eso está tan manipulado y tan corrompido que se impone también que hablemos en función de que existieron en un momento como va a ser la vanguardia artística, como va a ser esa irrupción del arte y de los lenguajes artísticos y del lenguaje cubista, por ejemplo, como signador de muchos como signador de mucho arte y como precursor de otros pocos pero contundentes lenguajes. Y existieron mujeres excelentes excelentes en cuanto a ejecución que se vincularon a estos movimientos, y es curioso porque casi todas, no todas, comenzaron por vincularse al cubismo. Muchas se quedaron en el cubismo, trabajaron con el cubismo, otras pasaron a un movimiento que se crea en Italia, el futurismo, que es obviamente, cuando lo estudiamos y lo miramos, es un movimiento artístico italiano que se fragua desde el cubismo. Y es tan así que tienen que realizar un manifiesto los artistas para especificar qué era aquello que a ellos les interesaba puntualizar. A partir de que surge un manifiesto, porque el cubismo no tuvo un manifiesto cubista, lo escribió Apolinar, como un librito, ¿no? Más que un manifiesto, era un análisis del cubismo. Pero a partir de que existe la necesidad de definir qué hago, ya ahí no estamos hablando de un lenguaje. Estamos hablando de un movimiento que se sienta sobre un lenguaje y hace aportaciones o transforma su arte en una serie de características que tiende a querer expresar, y por esa razón siempre vamos a ver por debajo esa concreción del lenguaje primigenio, que no es más que la conjunción de el cubismo con toda la fuerza del expresionismo. Todas estas mujeres crecieron y se formaron en un régimen que se aferraba a los valores de la época preindustrial. O sea, Rusia, el gran imperio ruso, era un imperio agrícola. De ahí que fuera imposible que el proyecto utópico ya de por sí y mal planteado del socialismo pudiera funcionar, porque estaba diseñado por Carlos Marx para la época industrial. O sea, y Rusia era feudal, eran extensiones y extensiones de tierra, era una región agrícola, muy poco industrializada, por decir casi nada industrializada, que todavía tenían el sistema de vasallaje, o sea que y de siervos de la gleba, con lo cual era imposible que funcionara. Pero ellas se fraguaron ahí, trabajaron ahí desde su óptica, y desde ahí conocieron el arte popular ruso muy rico, además, y se van a convertir después en pioneras de la creación, de la difusión y de la defensa de los nuevos lenguajes artísticos que fascinaron y escandalizaron al mismo tiempo, a la misma vez y por igual,
a la sociedad rusa, como ya escandalizaba a la sociedad europea de principios de siglo. Es decir, que podríamos casi afirmar que esta apertura a comienzos del siglo de la entrada de grandes exposiciones y grandes ballets con grandes escenografías en la Rusia zarista se la debemos a mujeres que trabajaron y que sí fueron reconocidas por sus iguales, es decir, por los artistas. Es muy fácil teorizar y saltarse la historia de la tronera, pero realmente no es así. No es así. Bien, estas mujeres eran muy jóvenes, eran muy libres y además fueron mujeres muy rebeldes, que nunca formaron grupo. O sea, cada una trabajó por independiente, aunque se influyeran muchas de ellas entre sí y casi todas se conocieran. Y sus nombres van a estar asociados siempre a los diferentes movimientos que se iban sucediendo durante los últimos años de la Rusia de los zares, o sea, hasta 1900, o sea, quiere decir desde el principio del siglo XX hasta 1917. Y sus carreras también ya habían alcanzado completamente la madurez en 1917, cuando triunfa la Revolución de Octubre y se implementa el régimen estalinista. A ellas, a estas artistas, por el ímpetu que tenían y la determinación con que trabajaron, no solo consiguieron integrarse de forma completa y en completa igualdad en la vanguardia, sino que en muchos sentidos lideraron la vanguardia, marcando un importante hito en la historia del arte. Fíjense si el siglo XX es importante y es un siglo que tiene que ser roto completamente y desvinculado de la historia del arte de atrás. Aquí ya estamos hablando de mujeres liderando el arte de la vanguardia. Por ejemplo, tenemos una de las primeras, fue Natalia Goncharova, que va a crear incluso un estilo que es el rayonismo, junto a su compañero Larinov. Desde sus primeras obras hasta finales de la década de 1900, Goncharova va a combinar el interés por los movimientos de vanguardia que ya estaban en boga, o sea, todo ese, podríamos decir, el pre... perdón. Todo lo que sería el posimpresionismo y al mismo tiempo lo va a mezclar con el folclore y las raíces populares rusas que son grandes y profundas. Rusas, no estamos hablando soviéticas, porque Rusia se extendía hasta un punto. La invasión soviética fue, bueno, hoy lo vemos, las ex repúblicas soviéticas, que son repúblicas que no tienen absolutamente nada que ver con los rusos. O sea, fue una invasión en toda regla. Incluso seccionaron partes de Polonia, seccionaron partes de Checoslovaquia, a las que metieron dentro de la Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y no pertenecían a Rusia, o sea, no tenían ninguna tradición rusa, partiendo del hecho que casi todas esas repúblicas que hoy tienen conflicto o han tenido conflicto, estaban más pegadas, eran más asiáticas que realmente europeas, pero además de que eran asiáticas, eran
comunidades muchas veces nómadas, con otro tipo de color de piel, más apegado a los mongoles, porque estaban en toda la zona de Mongolia, China, etcétera. Con lo cual, eh, estamos hablando aquí del folclore ruso, ¿m? Y de esa capital que fue San Petersburgo, que marcó el capital del arte y la cultura, que marcó pues a toda la cultura rusa en cuanto a creación de ballet, en cuanto a creación artística, en cuanto a la academia, en cuanto a grandes artistas como Repin, tal y como se llama la Academia de Bellas Artes rusa, y se llamó también así durante el reinado soviético, que obviamente cambió completamente la academia para la tendencia hacia un realismo socialista totalmente fuera de control y muy poco muy poco realmente jugoso. Afortunadamente ese control ejercido dio lugar a un arte ruso underground que hoy por hoy nos permite entender no solo la sociedad rusa, sino la calidad y la gran fuerza del arte ruso que se hacía a escondidas y que se hacía por verdaderos artistas. Volviendo a Goncharova, ella en una primera fase va a asumirse como una neoprimitivista, donde ella va a hacer alusión a Gauguin y a Matisse. O sea, está ahí recogiendo la primera semilla, que es el expresionismo. Se va a interesar después mucho por el cubismo y finalmente por el futurismo. Y al participar de cubismo y futurismo, más toda esa corriente expresionista que ella absorbe del postimpresionismo de Gauguin y del expresionismo puro de Matisse, va a desarrollar, como ya les dije, junto a Larinov, otro ruso, un movimiento que se llamó rayonismo y que estaba basado, incluso podríamos hablar de una, así como el cubismo ha sido una lengua, esto podría ser un dialecto, ¿no? Perfectamente, porque está basado en las teorías científicas de la luz. O sea, y no estamos hablando de impresionismo, sino que lo que le interesaba era convertir el espacio pictórico en una reflexión sobre la acción y la refracción de los rayos lumínicos. O sea, utilizando una composición acorde a este trabajo y utilizando también pigmentos y pinceladas que permitieran estudiar este, 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 este concepto cuasi físico o cuasi metafísico que ellos querían expresar. También está Olga Roxanova, otra que sí muere en Moscú, muere en el 1918, había nacido en 1886, que está considerada una de las artistas más originales de la vanguardia rusa. O sea, ya ven que vivió muy poco. Y que destacó por su gran y firme apuesta a favor de un arte no figurativo, es decir, de un arte no expresamente abstracto, sino más bien dentro de la tónica de la descomposición, como también por su continua búsqueda de nuevas formas de expresión. Olga Roxanova fue una gran pionera en esto. En sus inicios, ella estuvo ligada al futurismo, que va a conocer de la mano de un poeta ruso llamado Alexei Krushenki, que va a ser el inventor del lenguaje experimental Saum. Pueden buscar sobre ello porque es muy interesante.
Y la artista no solo va a colaborar en el diseño de numerosas publicaciones futuristas. El futurismo es un movimiento que se gesta en Italia. Tiene a Boccioni y tiene a Marinetti como el principal líder, ¿no? Era un movimiento del que ya hablaremos y que veremos, pero que postulaba la velocidad, postulaba la rapidez, postulaba lo industrial, lo metálico, el coche, la velocidad, pero al mismo tiempo tenía ciertas desviaciones hacia lo social. Pero esta mujer fue tan potente que ella misma comenzó a escribir lo que se llamó poemas transracionales, o sea, poemas que estaban muy en la cuerda de toda la disrupción que se estaba produciendo en las artes visuales, en la música y en todo lo que fuera diseño, tipografía, esa disrupción, ese encontronazo en un mismo espacio de lo plurifocal, de lo plurifónico, también en la música, de lo atonal, en fin. Y en paralelo, ella va también, además de escribir, a pintar sus obras en un estilo que ella crea que se llama cubo-futurismo, donde ella puntualiza el color como su preocupación principal. Es decir, el cubofuturismo de Roxanova va a tener como el pack completo, ¿no? Va a tener el cubismo y el expresionismo. ¿Por qué? Porque así como los creadores del cubismo abandonan el color para insertarse en otra, más bien en tonos y incisiones de la luz para lograr esos planos, y después van a sintetizarlo en la línea, ella va a utilizar el color como su preocupación principal de resolución de su obra. Y resultó una artista tan reconocida en esos momentos y tan impactante y tan innovadora en su obra que el propio Filippo Marinetti, que más bien se conocía por no dejar afiliarse a mucha gente al futurismo, decidió incluirla en la primera exposición futurista internacional de Roma que se va a celebrar en 1914. O sea que estamos también ante la presencia de otra de las grandes artistas vanguardistas, también apoyadas en el cubismo. Está Uldasova. Uldasova nace también en el 86, pero va a tener más vida, va a morir en Moscú en el año 1961. Ella estuvo desde el principio vinculada al cubismo. Desde que ella en 1912 viaja junto a la gran Lyuba Popova, que era su amiga, a París. Pero ella no va a tener, va a conocer, va a saber, pero no va a tener la escuela fundamental de cubismo, que es la de Picasso y Break, sino que se va a vincular a las clases de Metzinger y de Henri Le Falconier en la Academia de la Palette. O sea, que ella va a recibir y absorber otro tipo de lenguaje cubista que no le va a eximir de, a pesar de haber aprendido de esos pintores, por decirlo de alguna forma, crear o incursionar en el potencial del verdadero lenguaje cubista. Y por eso este lenguaje se va a convertir en la base fundamental sobre la que ella construyó unas obras que hoy por hoy se consideran la mejor manifestación del cubismo ruso. Uldasova, no lo olviden, Uldasova o Uldasova. En este caso es Uldasova. Tras la revolución del 17,
ella participó activamente en diversas iniciativas culturales e impartió clases, por supuesto, en la ex extinta. También fue miembro del Instituto Estatal de Cultura Artística de una ciudad llamada Injuk, aunque en 1921 tiene que abandonar este instituto por discrepancias con artistas de la corriente constructivista que defendían, ya con una tendencia hacia el productivismo y hacia la masificación, el abandono total de la pintura como práctica artística. O sea que estamos viendo figuras que además se enfrentaron, o sea que participaron en París de las vanguardias, estuvieron dentro del movimiento de todos los demás, y que además cuando regresan con una intencionalidad de aportar a una recién un recién cambio social, político, que se auguraba como el designio del mundo, pues también se enfrenta y no accede a caer en la decadencia de un productivismo, porque muchas personas dicen que ella rechazó el constructivismo. El constructivismo fue un movimiento que bebió también de muchas cosas. El constructivismo como tal, la escuela constructivista, tiene mucho que ver con la Bauhaus, por ejemplo, pero el productivismo, que era como la declinación más más humillante hacia el arte, ya imponía que la pintura había que abandonarse como práctica. ¿Por qué? Porque un cuadro es peligroso. ¿Por qué? Porque una obra pictórica es peligrosa. ¿Por qué? Porque un artista que pinta es peligroso. Pero señor, una mujer que pinta y que está muy segura de lo que hace es todavía más peligrosa, sobre todo cuando disiente. Uldasova, buscarla. Lyuba Popova. Lyuba Popova desde muy temprano va a combinar su fascinación por el arte antiguo ruso, estamos hablando de todo lo que es los iconostasios rusos, con numerosos viajes familiares por toda Europa. Va a conocer el arte clásico italiano, fundamentalmente va a aprender muy bien los fundamentos compositivos del Renacimiento, que van a dejar una huella importante en ella. Y eso es importante porque recuerden que para vincularse o para poder entender y comprender el arte cubista, ese primer lenguaje o el lenguaje primigenio del siglo XX y XXI, que es además junto con el expresionismo lo que va a dar vida a ese arte y continuidad, había que romper justamente con muchas de las normas que canónicamente venían del Renacimiento, con lo cual que ella supiera y que lo aprendiera y que fuera imborrable en ella le va a permitir después hacer un abordaje totalmente diferente en las obras que ella realizaba. Se interesa también por las corrientes contemporáneas y decide en 1912, tal como le dije, con su amiga Uldasova, viajar a París, y entonces entra en contacto con el cubismo. Esto hace que le cambien los esquemas, que le cambie toda su reacción ante el arte, que le cambie su forma de crear. Y esto le va a permitir después, en Italia, en 1920, va a viajar y va a conocer de primera mano el futurismo y va a combinar ambos lenguajes en sus obras. O sea que también va a ser cubofuturista. Posteriormente, su interés osciló un poco entre el suprematismo y el constructivismo, aunque siempre mantiene una clara independencia artística, o sea, no se afilia a un movimiento que ya de por sí estaba comprometido políticamente. Y en 1921, donde ella también estaba
en el Instituto Estatal de Cultura de Inhut, junto con su amigo Oldázova. Ella va a, ante la presión tan brutal que ejercen sobre ella, porque Liuba Popova tiene una obra muy potente, va a dejar la pintura de Caballete, es un caso muy similar al de Antonia Iris, renuncia a su puesto como profesora y se va a iniciar una importantísima carrera como diseñadora gráfica textil y se convierte en una de las mejores escenógrafas de la Unión Soviética y de Europa, porque ella, aunque muere en Moscú, continuó visitando con frecuencia eh, a estos puntos. Después vamos a tener también a Bárbara Stepanovna, que estuvo sí muy vinculada con el cubismo y con la abstracción. Vamos a tener a Sonia Delaunay, que ya le expliqué que, bueno, pues, aunque era rusa, había vivido siempre en París. Y, y vamos a hablar de alguien que para mí es muy importante por el papel que desempeñó en eh, en la formación de, definitiva de la primera y casi única cubista de la vanguardia cubana. Fue la profesora de Amelia Peláez, es Alexandra Alexandrovna Exter. Ella era un año más joven que Natalia Goncharova, que era la otra representante fuerte de la vanguardia rusa, y formaron parte de una espléndida generación de artistas que no solo activaron el arte ruso, sino que también activaron el arte europeo. Y ya no hablo solo de mujeres. Y donde ellas mismas, y a la cabeza, esta ucraniana, que es que ni siquiera es rusa, es de Ucrania. Los ucranianos no son rusos, es ucraniana. Y la seguimos contemplando en la vanguardia rusa. Pero ella es ucraniana. No tiene nada que ver un ucraniano con un ruso. De hecho, miren la diferencia de los apellidos, ¿no? Y cómo es su nombre. Ella se llama Alexandra y repite el nombre con Alexandrovna, que es el declinativo en ruso para las mujeres. Porque ella se llama Alexandra porque su padre se llamaba Alexei. Si fuera hombre, ella se hubiera llamado Alexandrievich. Aquí ella se llama Alexandrovna. Es la manera común en Ucrania de hacer la declinación del apellido. Es completamente algo que ya te indica que no es ruso, sino que es de una de las regiones usurpadas por Stalin y los subsiguientes. Ella va a operar desde un inicio una transición desde el impresionismo y el simbolismo a la vanguardia cubo-futurista, abstracta y constructivista. Alexandra Este es la más pro-occidental de todas las rusas y va a compatibilizar sus frecuentes viajes a Europa con la actividad artística que se desarrollaba en Rusia, actuando muchas veces de enlace e introductora de las nuevas tendencias procedentes de Francia. Por eso, Alexandra Exter podría ser y es el eslabón que hace que muchas de las otras rusas vengan a París y que al mismo tiempo también ya vengan con una noción de lo que se está realizando en ese momento en los movimientos de vanguardia de París, de Montmartre, de Montparnasse, de la, en definitiva, orilla izquierda del Sena. Así, tras sus frecuentes viajes a Francia e Italia, con largas temporadas en la capital francesa, siempre mostraba, cuando regresaba, fotografías de las más recientes
obras artísticas de la vanguardia. Es decir, que tuvo la oportunidad de fotografiar obras de Picasso, de Break, de Derain, de Matisse, o sea, y se las mostraba a sus contemporáneos, a sus colegas en esa Rusia que aún era zarista. Y aunque ella y Goncharova compartían una gran admiración por las manifestaciones artísticas tradicionales rusas, Goncharova había hecho de esa admiración como una misión en sus planteamientos nacionalistas. Es ahí donde se aborta la vanguardia en cualquier artista, cuando se cae en el punto del nacionalismo, cuando se cae en el punto de ese chauvinismo, cuando se cae en el punto de desarrollar una cultura o defender una cultura estática en tiempo y espacio. Mientras que Esther estaba interesada especialmente por la cultura popular ucraniana, que la había integrado a una visión mucho más cosmopolita. Y tanto. Alexandra Este había llegado a París por primera vez en 1907 y entra enseguida en contacto con Picasso y Break, que había podido conocer gracias a su amistad con Apollinaire. Algo más tarde ella va a conocer también a otro que sí va a ser una figura fundamental dentro del desarrollo posterior del cubismo, que va a ser Fernand Léger, y a su compatriota Sonia Delaunay, que prácticamente vivía en París, y Ardengo Soffici, con quien mantendría una relación sentimental de 1912 a 1914, y a través de la cual ella va a conocer el futurismo italiano. A partir de 1910, la influencia de las obras de Picasso y Breil, en las que encontró respuestas a los problemas plásticos que su pintura anterior tenía, le había planteado la recuperación de una obra nueva y estimuló sus primeras creaciones cubistas. He de aclarar que cuando Amélie Peláez llega a París buscando maestros, buscando un lugar donde le enseñaran, ella llega con Lidia Cabrera que queda en la escuela del Louvre, del Grand Chaumière, para ahí recibía clases, porque Lidia Cabrera no había estudiado en la academia, pero Amelia ya necesitaba otra cosa. De hecho, por eso ella primero viaja a Nueva York, no le gusta, y por eso se va a París. Y ve un anuncio en el periódico: Academia de Breil y Picasso. Y claro, hacia allí va, y ella lo confiesa y lo dice en esa entrevista también tan manipuladilla que hizo el investigador Gallo, que se llama Palmas Reales sobre el Sena, que es una larguísima entrevista a María Peláez. Ella lo dice, que jamás vio ni a Breil a Picasso, que la profesora de esa academia era Alexandra Este. Por eso ella entra en contacto con Alexandra Este, y es Alexandra Este quien la forma. O sea, que ya no solo Alexandra Este va a entrar en contacto con Breil y Picasso, no solo va a ser amiga de Apollinaire, no solo va a conocer el futurismo, sino que dentro de la academia que lleva el nombre de Breil y Picasso, donde se suponía que ellos estaban enseñando, quien enseñaba era Alexandra Este. Pero las mujeres no eran aceptadas por los hombres. O sea, ¿qué nivel de valoración y apreciación? Porque Alexandra Este conoce el cubismo primigenio, conoce el desarrollo del cubismo, conoce todo lo que los demás desconocieron, y por eso no pudieron, después del cubismo quedaron sin transitar, quedaron como unos cubistas decadentes ahí que seguían haciendo cubismo cuando ya se estaba transitando a otros lenguajes. Esto es importantísimo, y para mí, por eso Alexandra Este, ya no solo porque forma parte de la obra de Amélie Peláez, porque yo
la conozco a la inversa, yo me profundizo en Alexandra Esther justamente porque Alexandra Esther fue la profesora de Amelia. No es que conocí primero a Alexandra Esther. A mí jamás, jamás, en toda mi licenciatura en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Mara, me mencionaron una sola de estas rusas. Claro, todas, excepto una o dos, eran disidentes. Así que me mencionaron a Tatli, con su monumento a la Tercera Internacional, y poco más. Pero las rusas, ninguna. Y es ahí donde yo me empiezo, ya cuando estoy en profundidad de la investigación, a entrar en un estudio profundo de quién era Alexandra Esther y por qué había marcado tanto la vida y la obra de Amelia Peláez. Ella durante un tiempo va a abandonar un cromatismo muy rico que a ella le caracterizaba y empezó a adoptar la paleta monocromática, siguiendo por supuesto toda esa investigación cubista. En 1912 ella va a viajar a Italia y se integra en un mundo artístico cuando vuelve parisino que ya es prácticamente igual que el que ella vivió en San Petersburgo, Moscú o Kiev. Kiev es la capital de Ucrania. Y participa en el Salón de los Independientes, así como en la exposición de la sección de oro, que de eso hablaremos en otro momento. Sin embargo, ella, el gusto por el color le hacía difícil. Hay que reconocer que el arte popular ucraniano es muy colorido, tanto en ilustraciones como en pañuelos, como es muy, muy, muy colorido, de muchos motivos, además muy, muy, muy hermosos. Y a ella le cuesta mucho aceptar a veces la austeridad del cubismo de Picasso y Braque. Y manteniendo la estructura, la composición y lo que ella ya sabe y aprende de este lenguaje, vuelve a aparecer con fuerza el color en su paleta y transformó de nuevo su pintura adoptando una riqueza cromática que el propio Leye le llegó a reprochar. O sea, Leye que viene después de el origen, o sea, un gran artista Leye. Creo que por ahí, por Instagram hay una foto donde estoy delante de un Leye gigantesco. Leye que evidentemente influenció muy mucho a Marcelo Pogolotti. Aunque mientras Leye trabajaba sobre el lenguaje, Pogolotti trabajaba sobre lo social. Pero con una obra muy influenciada por Leye. Antes de que este reproche ocurriera, ese mismo gusto por el color exuberante le había también acarreado críticas cuando ella asistía a las clases de Charles de Val en la Academia de la Gran Chaumière, justo donde estaba Lidia Cabrera también estudiando, que es por eso que ella conoce a Lidia Cabrera. Y hay un libro de Lidia Cabrera que lo hace en conjunto con Amelia Peláez cuando regresan a Cuba, que se llama El Arere Marenquén, un libro étnico, que lo ilustra Alexandra Esther y que está en la colección de Miami Heritage con unas ilustraciones espectaculares. O sea que se posee ya no solo se posee la influencia o la formación de Amelia, sino que se posee ilustraciones de esta mujer en una obra editada en Cuba en ese momento. Este pintor que la estaba guiando, ¿no? Se siente muy indignado y le dice que bueno, esa originalidad cromática era demasiado atrevida, ¿no? Y ella razona que el gusto por la riqueza del color y por las interacciones va a ser una señal de identidad que ella va a tener hasta el final de su vida. O sea, ella va a ser cubista, pero va a ser una cubista colorida. Y va a ser una cubista de otro tipo.
se va a manifestar en su obra cubofuturista y después en las abstracciones posteriores que ella va a realizar, aunque ella va a realizar muchas abstracciones geométricas, más que la tendencia de Kandinsky o Malevich como precursores de ese lenguaje. Va a realizar para escenografías y moda, porque también lo va a hacer con Delaunay, que le van a proporcionar una gran notoriedad en Rusia y en Francia, llegando a diseñar escenografías para el Bolshoi. A esta opción ella ya se declara apegada al color, y a partir de ahí y a partir de una obra que se llama Naturaleza Muerta, con libros y una copa de fruta, comienza el cubismo esterciano. Comienza el lenguaje de Alexandra Ester, que es un lenguaje muy diferente y muy único dentro de la vanguardia. Y estoy hablando de una pintora que no ha sido estudiada casi por nadie. En otra línea de influencia, ella va a tener también la relación que ella establece con Ardencho Soffici, que es un apegado al futurismo, con el que va a viajar y con el que además pintaba y compartía el estudio en París. Él le presenta a Marinetti y le presenta a otro futurista. Y de esta combinación de planteamientos entre el cubismo y el futurismo, Ester logra una síntesis que arriesgaría exclusivamente todo y que va a arraigar profundamente en los pintores y los artistas rusos, y ya lo hablamos en una también de las creadoras junto con ella, que es el cubofuturismo, según un término que acuñó Marcel Boulanger en 1912. Ella misma utiliza esta denominación en diversas ocasiones, y puede ser ella quien lo introdujo en el léxico artístico ruso. El sentido del color de Alexandra Ester procedía fundamentalmente de su gran interés y afinidad con las manifestaciones artísticas tradicionales de Ucrania, los textiles, la decoración de los huevos de Pascua y la pintura de los iconos. O sea, esta mujer no va a buscar un arte popular o una pintura popular, va a buscar los iconostasios, va a buscar los iconos rusos, los iconos ortodoxos de la pintura rusa, pero que al mismo tiempo participaban también de un colorido al ser o al estar en las casas y convertirse en recipientes sagrados, pero de la cultura popular, donde se veneraba al icono que estaba en ese iconostasio. Un iconostasio es una caja que se cierra y se abre, y cuando se abre tiene figura aquí, figura aquí, figura aquí y en el centro. O sea, ahí generalmente sería como un tríptico, pero con caja. Eso le va a permitir a ella después convertirse en la gran diseñadora y escenógrafa que es. Ella hace un texto en defensa de las artes populares y defiende con fuerza el cromatismo ucraniano, denso e intenso, porque no es un cromatismo cualquiera, como una forma de defensa frente a la imposición de ciertos matices de la cultura europea, pero sin apelar nunca al nacionalismo. Más bien, ella hace un estudio de ese desarrollo continuo del arte popular, y cuando se refiere a la imposición de la cultura europea, está hablando de los anteriores lustros, de los anteriores momentos de la historia del arte y la imposición que se hace sobre todo en el arte popular
por parte del clasismo academicista de Europa en general, sobre todo de Alemania. Ella destaca que el color del arte popular y de los iconos, que alcanza su máxima tensión porque su composición posee ritmo y equilibrio interno. Y es cierto, es muy cierto. En el arte decorativo, arte popular, va ella a defender la percepción del desarrollo de las leyes de la composición, de un ritmo primitivo, por ejemplo en la alfombra, en las cazuelillas de barro. Y justamente Picasso y Break lo que estaban haciendo era un retroceso hacia un lenguaje primitivo, sintético, básico, desde otro ángulo, pero no es excluyente el uso del color, porque recordemos que el color también es una parte importante del lenguaje, teniendo en cuenta que el expresionismo que estalla en los primeros años del siglo XX es un expresionismo colorista, puro, ¿m? Puro. Con lo cual, esta defensa hace de ella una especie de pintora muy, de muchas aristas. Y hago aristas porque ella es una pintora cuya obra es muy geometrizante y muy de planos. Mantiene también que el estudio de esa obra popular le ha permitido ver un ritmo dinámico, por ejemplo. Y este credo lo va a sostener siempre el artista. En 1913, Esther vivía en París, aunque mantenía un estrecho contacto con los artistas que aún permanecían en Rusia. Fue invitada en el 14 también a la Exposición Internacional Futurista, que se le celebró en Roma, porque los futuristas intentaban captar también, era como un poco un proselitismo, intentaban captar a muchos a muchos a muchos pintores. Va a regresar a Kiev en junio de ese mismo año y al año siguiente se establece en Moscú. Entonces acaba su periodo cubo-futurista cuando en invierno de 1915 va a iniciar una etapa experimental en la que se aproximó al suprematismo de Malevich y tuvo cierto interés por las propuestas de Tatlin. En esta época ella realizó cuadros de temática urbana, sobre todo imágenes de ciudades italianas que ella visitaba con frecuencia, como son Florencia, Venecia, en las que exploraba la estructuración cubista todo el tiempo, pero que recorría con un sentido dinámico más próximo al futurismo. O sea, el cubismo pone las bases y el futurismo crea un movimiento donde esos planos comienzan a moverse. Eso es lo que aporta el futurismo a un lenguaje ya creado, el movimiento vertiginoso, ¿m? Dentro de la obra. ¿Por qué? Porque ella estaba imbuida del ritmo de ese arte popular y considera que el ritmo es un elemento muy necesario en la composición para expresar el movimiento. La propia artista diferenciaba entre el ritmo primitivo y un ritmo dinámico, siendo siempre el primero establecido por la superficie plana y la repetición de un patrón. Oigamos qué campanas suenan ahí. Y ella siempre se refiere a las telas, los bordados, las alfombras. Y el dinamismo o lo dinámico ejemplificado, o sea, el ritmo dinámico ejemplificado por la decoración, por ejemplo, volumétrica de los huevos de Pascua. O sea que ella está entre un cubismo escénico, un cubismo hermético y un cubismo
hermético analítico y un cubismo sintético. O sea, ella logra captar todo eso, pero lo logra captar como a través de su propia experiencia, que es la vinculación al arte popular ucraniano, que es donde ella observa todo eso y puede exponer sus teorías. También va a experimentar con el collage, otras de las singularidades de ciertas obras que se van a encajar en periodos de experimentación donde ella alternaba constructivismo, cubismo y abstraccionismo. Y va a ser heredero directo de la invención que en 1912 desarrollaron Break y Picasso. O sea, sus collages van a ser herederos directos de estos collages. Esta invención que permitió abrir un cubismo sintético al color y a la referencialidad de la representación, va a rescatar al cuadro de la abstracción. Y esto ella lo va a saber repicar, y repicar de manera externa. Los pequeños fragmentos de una realidad cotidiana que se incorporan al territorio de la obra de arte, para ella lo que hacen es romper los límites de esta con respecto al mundo de las cosas. Y es así como ella va a incorporar objetos y va a desarrollar una técnica propia del collage. Porque ella va a elegir, al igual que Brecht y Picasso, elementos recortados y los va a colocar en un lugar determinado de la composición. ¿Para qué? Para aportar vida propia, como ella decía, su provulgaridad, pero eran transfigurados al entrar a formar parte del conjunto plástico del arte y del cuadro. Con lo cual, los cubistas no querían meter lo popular dentro de la obra, sino que querían que lo popular se elevara a la misma altura de lo que el arte constituía. Para terminar, voy a citar a Winnie Chadwick, una de las grandes escritoras, porque además Winnie Chadwick no es ni esteta ni teórica, es historiadora del arte, que dice: el arte ruso de la primera década del siglo XX estaba dividido entre artistas como Vladimir Tatlin, Alexandra Esther, Lyuba Popova y Casimir Malevich, que acogieron con los brazos abiertos la innovación europea de las artes, y otros como Natalia Goncharova y Mikhail Larinov, que opinaban que solo mediante la referencia a sus propias tradiciones culturales podían expresar los artistas rusos la idea de alguna importancia. Miren qué importante es romper con estos esquemas nacionalistas para trascender en la universalidad de una obra de arte. Por eso yo me despego mucho siempre de todo lo que sea anclado a esa nostalgia o a ese remanente revivir de el terruño o de un tiempo. No, yo creo que el arte, aunque tu formación esté puesta en un lugar, el arte tiene que abrirse a la universalidad, porque es la única manera donde el arte progresa y donde verdaderamente tú te conviertes en un dador universal, sino ante la reiteración de un mismo espacio, un mismo tiempo, una misma añoranza, una misma denuncia. Tu arte se convierte en algo que en un momento determinado entrará dentro de la historia ideológica y política del mundo. Será un panfleto, será un reflejo, será una evocación, será una prueba testimonial de algo que ocurrió, pero no podrá ser parte del universo artístico donde se reflejan única y exclusivamente temas únicos del arte y el hombre, que atañen únicamente a ese impacto de comunicación. Y es ahí donde una obra se puede legitimar como
local o una obra se puede legitimar como se debe legitimar toda buena obra artística universal. Por eso, los artistas que, además de pintar, discursan y justifican permanentemente el porqué de esa obra y por qué hago esa obra y por qué, o sea, al final terminan enterrándose en las arenas de la nada y terminan desapareciendo porque tienen que justificar permanentemente. Entonces yo creo que esto es muy importante. Espero que las rusas y sobre todo Alexandra Esther le den curiosidad y las busquen. Busquen a Alexandra Esther y van a entender a María Peláez. Busquen a María Peláez y van a entender la vanguardia europea. Entonces, pues me despido. Hoy es viernes. Que tengan un bonito y lindo fin de semana. Que trabajen mucho, que creen, que sigan el ejemplo de los maestros que todos los días hacían algo, que todos los días innovaban, que todos los días pensaban. No había días de fiesta, no había días de nada. Eran felices trabajando y disfrutando de su arte. Y no porque lo vendieran, simplemente porque lo hacían. Porque muchos en esos momentos solamente estaban explorando. Entonces, pues que lo que está arriba como lo que está abajo durante estos 3 días los acompañe y proteja. Nos vemos el lunes con más y mejor, y a mí con un intenso fin de semana también muy disfrutable de trabajo. Nos vemos.